Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todo este nuevo panel de Next TV Sport Latinoamérica 2022. Hoy día vamos a hablar de las estrategias del fan engagement, redes sociales y gamificación. El concepto del fan deportivo no es nuevo, viene desde nuestros atletas griegos, pero hoy día, con la cantidad de medios e información que hay, se vuelve cada vez más difícil y a la vez más fácil conectarse con ellos. En el fondo estamos rodeados de información, pero tenemos que saber cómo llegar a ellos. ¿Hasta dónde es posible avanzar hoy día? Tenemos un panel de lujo para repasar los últimos avances y las técnicas y estrategias que tanto televisoras como ligas, federaciones y clubes están implementando para captar la atención de un público que se ha puesto altamente exigente. Les voy a presentar a los panelistas de hoy día. Vamos a partir con Débora Saldana, que es Head of Innovation del Club Atlético Mineiro. También está Heidi Pellarano, que es la Chief Commercial Officer de la CONCACAF. Tenemos a Pablo Zárate, que es el VP SAM International Properties de la Major League Soccer. A Rodrigo Fernández, que es VP y General Manager de la TAM, de la Major League Baseball. Y a Carlos Sánchez, que ya se va a integrar a nuestro panel, que es el Digital Strategic and Creative Director de TV Azteca. Así que bienvenidos a ustedes y vamos a partir con las preguntas porque este tiempo se nos va a hacer cortito. Débora, vamos a partir contigo. Eres la nueva responsable de innovación del Atlético Mineiro, uno de los clubes que más ha venido experimentando precisamente en el área de innovación en temas de fan engagement. ¿Qué puntos de contacto han logrado desarrollar con los torcedores o la barra, como lo conocemos, y socios del equipo? ¿Y qué tipos de datos o contenidos valiosos están captando a través de estos canales de comunicación? Primeiro, eu quero agradecer por a invitação e estar aqui com todos esses bueníssimos profissionais. Bueno, sí, llegué al club hace casi 3 meses y bueno, ya hicimos algunas cosas buenas por aquí, principalmente en la comunicación más directa, más personal con nuestros torcedores y los socios. La primera cosa que busqué entender cuando llegué aquí fue sobre estos puntos de contacto que teníamos y lo que vi es que estábamos mucho focados en las redes sociales. Y eso no está mal, hay que tener o buscar este engagement en las redes, pero esos datos no son nuestros y ni siempre se quedan bien como lo queremos. Y entonces conocí otros puntos de contacto y ya estaban en el club y que me traen nuevos datos y datos que son nuestros, pero que no tenían mucha utilización. Lo que estructuré fue una nueva comunicación más allá de las redes, complementar y más personal, y todo a través de nuestro aplicativo. Es esto que estamos testando y entendiendo los datos, haciéndole el mantenimiento y buscando lo que más gusta al torcedor. Y hasta aquí se queda muy bien. Hicimos una caza al tesoro a través del QR Code que llevaban hasta el aplicativo para que los socios contestaran algunas preguntas sobre el club. Fue un juego para el cumpleaños del club y tuvimos una buenísima participación, además de hacer algo a un perfil de torcedor que muchas veces no está en contacto con el club en las redes sociales o email o lo que sea. Lo principal de esta acción fue entender cuál es el perfil del torcedor y socio que participa de juegos como este. Y si estamos hablando con él a través de nuestros productos, partidos y todo esto que tenemos de nuevas tecnologías, en fin, todos los puntos de contacto. Entonces, yo partí de esto y estamos muy contentos con lo que tenemos de ahí. Es súper cierto lo que tú dices, Débora. Por ejemplo, acá en Chile nos pasa que tenemos muchas leyes que impiden en el fondo como llegar a usar los datos que uno obtiene de estas redes o de cosas que no son propias de uno. Entonces hay que encontrar la forma de saber los gustos y las preferencias del fan y de cómo llegar, pero que sean datos que sean propios, porque cada día es más difícil usar ese tipo de datos. Entonces es súper importante hacerlo bien estratégicamente. Heidi,
¿En qué temas de innovación está trabajando la CONCACAF en sus esfuerzos de relacionamiento con fanáticos del fútbol en los 41 países que integran esta confederación? Bueno, buenos días, Francisca, y buenos días a todos los panelistas y los que nos acompañan hoy. Siempre es un placer poder estar en este panel y tener este tipo de discusiones con todos ustedes. Mira, sobre la CONCACAF, como bien mencionaste, son una confederación con 41 miembros, y 41 miembros que están a distintos niveles de desarrollo, porque tenemos 31 países en el Caribe, tenemos 7 en Centroamérica y 3 en Norteamérica. En la CONCACAF lo que nosotros hemos enfatizado sobre todo es empezar a definir el rol de la confederación en la relación con el afición, ¿no? Porque obviamente el aficionado tiene una relación directamente con su club, si es cuando está viendo el equipo profesional, o tiene una relación directamente con la federación de su país, ya sea la Federación Mexicana o salvadoreña. Entonces, ¿en dónde es que encaja CONCACAF dentro de su ecosistema? Y ahí es que nosotros enfocamos mucho nuestra atención. Y empezamos haciendo una auditoría de todo el contenido que está recibiendo la afición directamente de su club o de su federación, más de los medios televisivos, ¿verdad? Porque todas las cadenas, como me imagino ahorita oremos de Carlos, lo que está haciendo Televisa, lo que está haciendo Tigo. Y ahí ha sido nuestro enfoque. Entonces, ahora mismo yo creo que nosotros lo primero que hemos estado viendo es cómo creamos más contenido innovador, mucho enfatizado en video corto, que dé una perspectiva distinta a la que ya están recibiendo. También nos estamos enfocando mucho en la parte de gamificación, para tener una oportunidad, porque lo que hemos visto mucho, y yo creo que todos aquí estarían de acuerdo, el aficionado no solo es aficionado, pero quiere demostrarle a todo el mundo su nivel de afición, ¿verdad? Es el aficionado más grande, quiere tener esa oportunidad de compartir. Nosotros estamos creando muchas plataformas enfocadas en darle esa oportunidad de ellos poder compartir su nivel de afición, ya sea basado mucho en la parte de estadística, o también hacemos hasta pequeñas cosas de trivia para poder hablar mucho de la historia de la CONCACAF y de su equipo y de la participación de equipo en nuestras competencias. Y ya hemos también estado mucho enfocados en nuestra distribución con nuestra plataforma de OTT y lo que estamos haciendo con nuestra aplicación, y poder también llegar a conectarnos a todo lo que está ahora con las televisiones conectadas. Y ese es nuestro énfasis ahora, y ya estaremos entrando en otras etapas que todo el mundo nos pregunta, ¿no? Que si los NFTs, el metaverse y todo eso, pero es la verdad que es un poco paso a paso, porque hay que tener una base sólida de interacción con la afición antes de empezar a crear muchas otras plataformas de engagement con ellos. Perdón, Francisca, estás en mute. Que te digo, Heidi, que es difícil tu trabajo con 41 países tan diversos y tratar de encontrar una estrategia que sirva, en el fondo, transversalmente, pero en lo que estamos todos de acuerdo es que el contenido hoy día es el rey, y eso es lo que uno tiene que tratar de llevarle a los fans. Vamos con Rodrigo ahora. Hablando de innovación, el béisbol ha sido históricamente pionero en el desarrollo de ciertas tecnologías que luego se han aplicado en las transmisiones de otros deportes. ¿Qué avances recientes han habido en la medición estadística del desempeño de los jugadores y qué importancia tienen estas nuevas métricas en el nivel de engagement de los seguidores? Muy bien, antes que nada, muy buen día para todos. Un gusto y un placer estar compartiendo el panel con ustedes. Y mira, yo creo que debemos de separarlo claramente en 3 tipos de aficionados, ¿no? El primero es el hardcore fan, que consume cualquier cantidad de información relacionada con su jugador favorito, con su equipo favorito, con su liga favorita. Después está el casual fan, ¿no? El que le gusta, pero no es un adicto. Y después están todos los que son susceptibles a ser fans si encuentras la información y el contenido adecuado que hay que proveerles, ¿no? Voy a empezar por la respuesta directa a la pregunta. ¿Qué estamos midiendo hoy en día? Como bien lo decías, el béisbol históricamente yo creo que fue el primer deporte
que se empezó a sofisticar en el tema de las estadísticas y las mediciones. Hoy hemos llegado a un nivel de sofisticación tal que un lanzador, cuando lanza la pelota, se miden las revoluciones o las vueltas que va dando una pelota entre el momento en que sale sus dedos y llega a al guante o a la mascota del catcher, ¿no? Y esa información te puede dar pues muchos indicativos del performance de este pitcher, ¿no? Y eso, los jugadores, o un fanático, un hardcore fan lo ve y dice, wow, hoy la pelota está girando más rápido o está girando menos rápido, lo cual puede indicar que está cansado, qué tal, y eso no es bueno. Y ese tipo de información a los aficionados les interesa mucho, a este hardcore fan, ¿no? Otro tipo de información que sacamos es el ángulo con el que un bateador está conectando la pelota, lo cual te indica qué tan probable es que él pueda sacar la pelota del parque o que la eleve demasiado y que no salga y que sea un out, o la velocidad del bat. Medimos qué tan rápido es el swing de un jugador. Toda esa información, pues claramente nos ha llevado a que nuestros fanáticos consuman constantemente este tipo de métricas. Después está el casual fan. Y para el casual fan es muy, muy importante toda la información, digamos que más fácil de digerir, ¿no? El récord de victorias, qué tan constantemente se pone en base un pelotero, y eso es una información que se maneja ya desde hace, pues te puedo decir, 10 años y que comúnmente está disponible en cualquier lugar o estaba disponible en cualquier lugar. Hoy es mucho más fácil aún encontrarlo. Y después está lo que nos ayuda toda esta medición para cambiar el juego. El béisbol, bueno, pues, por ejemplo, nuestra liga, la Major League Baseball, acaba de cumplir 150 años. 150 años donde básicamente las reglas no habían cambiado o no han cambiado en nada, ¿no? Y entonces te estás enfrentando a algunas reglas donde pues hace 150 años, si ustedes ven las fotos, pues eran gorditos, rechonchetes, y no había esta capacidad atlética, ¿no? Que hoy en día vemos. Tú hoy ves a los jugadores de grandes ligas y todos son unas fieras, son unos megatletas poderosísimos y cosas tan que uno pensaría, pues eso no va a afectar el juego, ¿no? Que el pitcher la tire más rápido, ¿no? Por decirte algo, hoy cualquier pitcher tiene una recta de arriba de 94 millas. Hace 20 años había 3, ¿no? Que podían hacer eso. Eso hace que el juego sea mucho más rápido, ¿no? Y que sea mucho más difícil llegar a las bases para los jugadores, inclusive aunque sean mucho más rápidos ellos. Haciendo todo este análisis, hemos encontrado que si hacemos la base 1 pulgada más grande, que esto va a aplicar en las temporadas que vienen, va a haber mucha más acción, ¿no? Entonces, tomamos una medida de este tipo basada en la información que recolectamos para llegar a los nuevos fans, al fan que no está acostumbrado a que el béisbol sea como es y que quiere más acción, va a haber un poco más o bastante más acción con una medida de 1 pulgada, ¿no? Y eso todo fue tomado en base a estas mediciones. Muy interesante lo que nos cuentas, ¿eh? Acá en Chile el béisbol no es un deporte muy popular, pero sé que en México es en el fondo o sea, yo creo que es mejor más que el fútbol, tiene más seguidores que el fútbol. Qué interesante el tener esta segmentación de fans, que yo creo que en todos los deportes existen, el que es inelástico a todo, al precio, al lugar, va y sigue a su equipo, y lo que puedes ir en el fondo modelando el negocio según esto, muy, muy, muy interesante, y creo que es replicable en varios deportes. Ahora vamos, Pablo, con una pregunta para ti. Un buen ejemplo reciente de una campaña de fan engagement basada en el uso de las estadísticas fue la competencia que organizaron el año pasado con la Leagues Cup para determinar el mejor jugador del partido. ¿En qué consistió esta experiencia?
Muchas gracias, Francisca, y saludos a todos mis compañeros en el panel y a las personas en la audiencia. Gracias por la invitación. Mira, Francisca, el tema de, bueno, primero que nada, explicar un poquito a la gente de la audiencia mi rol, y explicarles un poquito qué es Leagues Cup. Dentro de Major League Soccer tenemos esta agencia in-house que se llama Soccer United Marketing, donde tenemos pues algunas alianzas estratégicas, particularmente con la Federación de México, con CONCACAF, obviamente, pues con la Liga Mexicana. Entonces, una de esas iniciativas es el lanzamiento de una nueva competencia entre Major League Soccer y Liga MX, que llamamos Leagues Cup. Esto empezó en 2019 y en 2021, después de la pandemia, pudimos ponerlo nuevamente en marcha y pudimos pues, llevar a cabo esta competencia. Pues realmente esta iniciativa, como se podrán imaginar, Liga MX tiene un fanbase bastante fuerte, MLS también, a comparación de lo que decía Rodrigo, con Major League Baseball que tiene 150 años, nosotros solo tenemos 25 años, entonces es muy diferente la propuesta de valor. Entonces realmente todavía estamos en ese proceso de evolución captando nuevos aficionados. Entonces, específicamente para Leagues Cup, algo que habíamos venido haciendo en otras competencias, en otras propiedades, un concepto que que es muy común dentro del mundo del fútbol, que es el man of the match, ¿no? El jugador del partido, que esto generalmente pues está atado a un tema comercial, ¿no? Hay alguna marca que está asociada y busca tener el impacto y de alguna forma conectar con ese aficionado, ¿no? Lo que hablábamos un poquito es esa parte de conectar con ese aficionado, el hardcore y el casual, que realmente son quienes les interesa. Nosotros le dimos un poquito la vuelta y nos pusimos a pensar, ¿cómo podemos generar un poquito más de fan engagement? ¿Cómo podemos pues lograr que el aficionado sea parte de la conversación? Que no sea únicamente una decisión donde digamos, este es el jugador porque pues corrió más o porque metió 3 goles, etcétera. Entonces aquí nosotros extendimos un poco, que no fue un momento únicamente al terminar el juego. Nosotros empezamos con esto una semana previa, un poquito para ir calentando la competencia y dijimos, bueno, tuvimos 2 personalidades, 2 influencers que los pusimos a comentar cada uno desde el punto de vista de MLS, el otro desde el punto de vista de Liga MX, a decir cuáles son los jugadores que pueden, que debemos de seguir, cuáles son los que pueden dar o pueden conseguir este premio. Entonces ahí empezó la conversación. Esto pues obviamente genera mucho engagement en redes sociales, los aficionados empiezan a comentar, empieza la competencia y pues digamos que lanzamos como un pronóstico. Esto también para el tema de betting pues se vuelve interesante. Entonces ya dentro del partido, una vez que se desarrollaban las acciones, identificábamos al jugador del partido vía pues estadísticas, vía mediciones y se hacía la entrega de un trofeo, una cápsula de entrega del mismo y posteriormente pues seguía la conversación en social media, ¿no? Posteábamos una foto del ganador y ahí pues la gente iba generando su propio contenido, íbamos creando algunos wallpapers para ellos, entonces realmente es algo que pudiera en algunos otros momentos considerarse como algo que dura 2 minutos, le dimos una extensión de semana y media, donde todo esto pues iba generando conversación entre los aficionados. Entonces eso, para nosotros, el tráfico que hubo en redes sociales pues fue bastante bueno y obviamente al tener marcas asociadas con este concepto, pues quedaron bastante contentos con los resultados. Muy buena idea. Eso justo te iba a preguntar si era con marcas asociadas, porque es un súper producto para vendérselo a una marca. Qué bueno que les resultó eso, Pablo. Yo creo que son, hoy día, tal como les decía antes, el contenido es el rey, sobre todo para meter marcas. Y yo creo que este tipo de contenidos, si uno puede generar, es lo que el fan anda buscando. Así que gracias por tu experiencia. Ahora vamos con Carlos. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tan imprescindible es para una televisora como Azteca contar con los derechos digitales de las grandes citas deportivas, como un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos, a la hora de planificar la estrategia de contenidos alrededor de estas competencias? Yo creo que, bueno, primero que nada, muchas gracias, Francisca. Hola a todos en el panel. Creo que, como bien lo hemos dicho y lo has repetido ya 3 veces, el contenido es el rey, lo comentó Heidi.
Y obviamente el contenido más atractivo para la parte de deportes siempre va a ser los derechos. Entonces, ¿qué tan importante es? Es muy importante. Pero al final termina siendo un punto común o un punto donde la diferenciación no solamente depende de tú como televisora, como medio. Entonces, si tú no lo sabes explotar y darle un plus y meterle tu sello, como es lo que pasa en TV Azteca con toda la parte de los derechos, y adicional, desdoblas contenidos, no te, puede ser la diferencia entre vender el doble, pero si no, termina siendo un esfuerzo muy limitado si no le metes una parte estratégica mucho más importante. No solamente en la parte de abajo de la estrategia de la disrupción, no solamente buscar como lo básico, sino cómo le vas a dar más, cómo vas a, esos derechos, cómo los vas a explotar, cómo le vas a meter nuevas tecnologías, nuevas formas de llegar a nuevas audiencias, nuevas distribuciones, para, sobre todo aquí en México, de que no se maneja tanto la cuestión de los derechos exclusivos. O sea, es común de que una final de fútbol la pasemos nosotros y la pase Televisa. Debemos de encontrar cómo diferenciarlo adicional solamente el derecho. Entonces, sí es importante, pero es más importante poderte diferenciar. Yo estoy súper de acuerdo ahí. Primero, es ideal tener todo, o sea, para poder hacer un 360 de lo que uno está haciendo, pero la diferenciación es sumamente importante. Nosotros acá de repente en el equipo decimos, cuando tenemos alguna Copa de Chile, que no el campeonato nacional, algo de menos importancia, cuando nos juntamos para ver la campaña, decimos, hay que tratarla como si fuese la final de la Champions. En el fondo, Y yo creo que si tú no te crees eso, es imposible que logres en el fondo conectar con tu fan. y la pandemia nos enseñó mucho eso, porque de repente se te acaba el partido en vivo y tienes que ingeniarte qué contenido vas a pasar. Y en Azteca repetíamos algunos partidos, pero hacíamos la faramaya o hacíamos todo el circo como si fuera la final de la Champions. Me gustó tu ejemplo. Entonces, justo es ahí. Esa es la verdadera diferenciación. Exacto. Ya, vamos con Débora. Débora, ¿qué tipo de contenido genera más engagement? ¿Hay que personalizar los contenidos? Perdón por el ruido. Ya, ¿me escuchaste? Te repito la pregunta. No. Bueno, todos ya han hablado de esto, pero quiero complementar lo que, para mí, hay dos formas de generar engagement a través de los contenidos, y aquí en Club Atlético Mineiro, sí. Uno es a través de las redes sociales, y en este caso no hay como huir de los posts de humor y de lo que pasa en el real time de las redes con otros deportes o música o lo que sea, unido con lo que pasa con el partido o el momento del equipo. Cuando conseguimos unir estos puntos, es la mejor forma de generar engagement, principalmente para las nuevas personas y afición, en fin. Pero otra forma, y la principal, como ya he dicho, es buscar un contenido más personal, más direccionado a los aficionados y sus perfiles propiamente. Por ejemplo, hicimos en la Semana de la Mujer unas pesquisas en nuestro aplicativo que conseguimos direccionar solo a ellas. La pesquisa tenía preguntas sobre lo que ellas sienten de las acciones del club, de los programas de socios, lo que les falta, lo que no les gustan en el club. Y para tener estas respuestas hicimos una gamificación para que cada participación de ellas generase una puntuación. Las 10 que más puntos tuvieron iban a ganar algunos premios. A partir de eso, estamos enviando comunicaciones muy específicas para ellas, de los patrocinadores, de los jugadores, y hay un engagement muy bueno. Yo consigo, a partir de esto, mejorar aún más la personalización de acciones y toda la comunicación, por los horarios que ellas están en el app y por los contenidos que más generan engagement y todo esto. Y esto es lo que pasa con los OTTs y su gran engagement también. Creo que esta personalización y llegar hasta la ficción
a la hora que más le gusta, es el camino principal. Y mucho a través de los jugadores, los influencers, leyendas del club. Y Esportes también está nos enseñando muchas cosas de cómo hablar y cuándo hablar con este fan, que ya no está muy cerca de fútbol, de los partidos, de los 90 minutos de juego, pero entonces tenemos que generar contenidos para él y buscar formas de captar su atención, porque ellos son los que van a mantener el club más adelante, ¿no? Entonces, es lo que más tenemos que pensar, cómo hablar con todas las personas que no viven el fútbol como nosotros vivíamos, pero que también les gusta el fútbol. Creo que esto sea el principal desafío. Gracias, Débora. Sí, creo que ahí todos estamos un poquito de acuerdo en tratar de conocer al fan, y eso es con lo que contestaste en la primera pregunta, que al final hay que tratar de tener los datos de nuestro fan, cuáles son sus preferencias, para poder en el fondo tratar de personalizar la información y llegar directamente a ellos. Muchas gracias, Débora. Ahora vamos con Heidi. ¿Qué procesos tienen implementados para monitorear el nivel de engagement que generan actividades especiales organizadas por la Confederación, como por ejemplo durante la última Copa de Oro, con las camisetas retros de los distintos seleccionados? Primero, yo creo que tenemos muchas plataformas y herramientas que estamos usando para medir todas las distintas campañas. Primero, porque es importante por varios temas, ¿no? Primero, cuando estamos hablando con nuestros auspiciadores, nuestros patrocinadores, eso es lo primero que ellos están buscando, ¿no? Ellos quieren ver si tú le estás presentando una idea para su activación usando, porque muchos de nuestros patrocinadores tienen fondos de activación, entonces pues quieren entender bien, ok, pues cómo yo rindo y le saco más a ese fondo que tengo. Entonces quieren ver resultados de campañas anteriores, cómo fue el resultado de cada campaña, cuál es la posible exposición que ellos tienen, pero también para una organización como la CONCACAF, que somos todavía un poco pequeña y estamos creciendo, pues tenemos que ser bien estratégicos en cómo usamos nuestros recursos, no solo recursos económicos, sino el recurso humano. Entonces, pues ahí ponemos mucho, como habló Débora, nos ponemos a ver el tema de cuando hacemos una campaña, cuál es el resultado de esa campaña. Si es una campaña de venta, como las camisetas retro, vemos y de ahí aprendemos para ver cómo hacemos la próxima. Hablando del tema pues siempre uno hace un análisis anterior de cómo están el mercado moviéndose, como dicen en inglés, cuáles son los trends que están definiendo. Entonces, uno usa esa para alimentar su estrategia, pero al fin y al cabo la realidad te deja saber cómo las distintas estrategias. Aquí, pues, por ejemplo, aquí monitoreamos mucho las ventas de esas camisetas en nuestra plataforma de nuestra tienda en Amazon. Y ahí nos dimos cuenta y podemos ver qué camiseta vendió, qué color, qué estilo, tamaño de mujer o tamaño de hombre, tamaño de niño. Y eso es una oportunidad que nos ofrece trabajar con una plataforma como Amazon, porque Amazon no es un producto ya definido como cuando tú vendes en el estadio, ¿verdad? Que en el estadio tú produces basado en información histórica. Amazon te da la oportunidad de tú, como dicen, printear on demand. Entonces, ahí nos concede una información porque vemos, entonces podemos volver y diseñar más cosas. Dice, las retos está teniendo mucho éxito, principalmente las camisetas de México en este área, pues vamos a crear más camisetas, más diseños con esa información. O sea que eso es muy, muy importante para nosotros, no solo para poder tomar mejores decisiones con los recursos que tenemos, pero también cuando trabajamos con nuestros socios, porque el socio quiere también ver cuál es la oportunidad de crecimiento con la CONCACAF. Entonces, pues nosotros poderle diseñar, mira las campañas que hemos ejecutado, miren los métodos que le ejecutamos, mira lo que aprendimos, mira cómo reaccionó la afición a cada una de ellas, mira lo que aprendimos y cómo ajustamos para la próxima. Es súper importante porque al fin y al cabo, Rodrigo habló un poco de la segmentación, pero todos nuestros socios tienen mucha consumidor, pero cada consumidor tiene un valor. Y al fin y al cabo no es siempre los números más amplios, sino es los números del consumidor que más de valor es para ellos. Y por eso es bien importante poder tener ese tipo de información. Porque si tú tienes una marca
que está bien enfatizada en hombres de 18 a 34 años, pues tú quieres poder tener ese tipo de información para poder demostrarle a ellos alrededor de todo lo que tú haces, ya sea venta de boletos, todo lo que tú haces en tus redes sociales, en tu página de internet, en lo que pones de venta, tú quieres poder demostrarle a ellos todo el nivel de engagement que tienes con esa afición. Gracias, Heidi. Qué importante es tener la información de nuestros fans para todo. En verdad, para tener más fans, para el negocio en sí, para que esto perdure, para producir, hacer productos para ellos, bueno, en fin. Rodrigo, ¿qué estrategias están utilizando desde el área digital y las redes sociales para impulsar el proceso de crecimiento del béisbol en América Latina? ¿Y cómo segmentan la comunicación en base de los intereses de los distintos países? Mira, es una pregunta muy interesante y a lo mejor la respuesta es que no tenemos estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo digital avanza tan rápido o se comporta de una manera tan poco previsible que es muy difícil tener una estrategia. Para mí una estrategia es vamos a hacer esto durante los próximos 6, 12 meses, ¿no? Entonces nuestra estrategia se ha basado en hacernos las preguntas adecuadas para poder solventar las necesidades de nuestros consumidores, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Nosotros siempre pensamos de alguna manera, como bien lo decías al principio, en Chile no hay fans, en Argentina no hay fans. Y de repente empezamos a ver que en nuestras redes sociales, desde Argentina empieza a haber una actividad pues fuera de lo común, ¿no? Atípica. Y empezamos a hacernos las preguntas adecuadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay más interés en los argentinos de pronto? Y la respuesta fue que hay una comunidad venezolana tan importante ya en Argentina que ha permeado, digamos, en la sociedad del deporte argentino, que hay muchos ya jugando béisbol, que inclusive ya ganaron un torneo panamericano sub-15 y uno sub-17, y la comunicación tiene que ser un poquito venezolanizada, pero no, ¿no? Y son un poco argentinos, un poco venezolanos, y entonces tenemos que adaptar nuestro contenido y nuestra forma de comunicarnos hacia ellos, ¿no? Lo mismo pasa en Brasil. En Brasil hay dos tipos de aficionados, el brasileño, ¿no? Que está bastante más cercano a la comunicación y al producto americano de Major League Baseball. O el brasileño que desciende de japoneses con un tema bastante más solemne, ¿no? Donde, por darte un ejemplo, al consumidor americano de Brasil, pues le gusta el tema del béisbol con un poco más de fiesta y cómo lo hacemos un poco más atractivo. Y en cambio el fan japonés sigue siendo extremadamente tradicionalista, ¿no? Y si notas, la pregunta correcta es, no, a los brasileños todo igual. Entonces ya hemos ido identificado en qué canales están y cómo debemos comunicarnos con cada uno de ellos, ¿no? En México no es, inclusive en un país como México, no es lo mismo el contenido que subes en Instagram o el contenido que puedes de alguna manera compartir en Facebook o en Twitter o en TikTok, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día en el mundo digital la palabra, ¿cuál es la estrategia? La estrategia debe ser estar, como decimos en México, abusados a lo que quiere la gente, ¿no? Esa es nuestra estrategia. Muy bien, me parece esta nueva estrategia, porque efectivamente uno va actuando a medida que los fans se los van pidiendo, y eso de que en Latinoamérica está pasando que nos estamos en todos los países llenando de inmigrantes del resto de Latinoamérica, porque en el fondo tú nombraste a los venezolanos, pero en Chile hay de muchos países, no solamente de Venezuela, y me parece que si uno mira a Colombia le pasa lo mismo, y que si uno mira a Argentina le pasa lo mismo. Entonces vamos a empezar a ir cambiando nuestra
lo que era usual de un chileno, que era mucho fútbol, a lo mejor también va a empezar a meterse otros deportes que no eran tan usuales. Ya nos va quedando poco tiempo, así que voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, porque están muy interesantes todas las preguntas. Pablo, voy contigo. Así como el consumo del béisbol tiene un público enorme en México, el fútbol mexicano tiene una base de fans de decenas de millones en Estados Unidos, que no siempre ha resultado fácil conectar. ¿Qué desafíos existen en ese sentido y qué actividades es posible realizar? Gracias, Francisca. La verdad es que la pregunta va muy de la mano con el ejemplo que nos decía ahorita Rodrigo, ¿no? Nosotros dentro de Soccer United Marketing llevamos una relación de más de 20 años con la Federación Mexicana de Fútbol representándolos en Estados Unidos. Y realmente ha sido todo un proceso de evolución y de entender pues cómo el aficionado también ha ido cambiando, ¿no? Nosotros, hablando de la parte de segmentación, pues tenemos muy identificado el número de aficionados, ¿no? Estamos hablando de más de 60 millones de aficionados en Estados Unidos únicamente, lo cual, pues obviamente están los core, los casual, los peripheral, entonces tenemos que hablarles a todos de una forma distinta, ¿no? Para mí la clave ahí un poco es cómo comunicamos o cuáles son los puntos donde todos coinciden. Entonces, para mí es un tema donde te vuelves culturalmente relevante, es cuando puedes de alguna forma conectar con todos esos aficionados. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo muy, muy claro de una campaña que acabamos de desarrollar que se llama Somos Locales. Somos Locales, lo que trata de lograr es pues darle un sentido de pertenencia a esos millones de aficionados que en algún momento emigraron, pero muchos de esos ya son una segunda o una tercera generación, pero que al mismo tiempo siguen manteniendo esa conectividad con el equipo. Entonces, para mí, el darles las herramientas a ellos para que puedan expresarse con una campaña que se identifiquen, pues de alguna forma empiezan a hacer el trabajo por nosotros en el sentido de empiezan a generar el contenido que es relevante, empiezan pues amplificar la campaña en lugar de nosotros estar invirtiendo mucho dinero en hacer pay media, pues ellos de alguna forma nos ayudan a darle esa distribución. Y yo creo que esto se empieza a darle consistencia, ¿no? El hecho de nosotros tener una campaña fuerte, un mensaje que la gente se identifica, pues puedes de ahí ya empezar a hacer líneas de productos, puedes desarrollar contenido específico para ellos y realmente todo esto nosotros lo vamos viendo ese sentido de pues como se dice en inglés, el swagger, el pavonearse, el poder tener una identidad. Creo que para nosotros eso ha sido muy, muy importante y que, como lo decíamos, el hecho de generar ese fan engagement, pues tarde o temprano se convierte en negocio tanto para la Federación Mexicana como para nosotros. Buenísimo, Pablo. Conectaste con tu público de esa forma, haciéndole recordar lo mexicanos que son y su historia. Ahora tengo una pregunta para Débora. ¿Qué potencial tienen para los clubes las alianzas con sitios de fans de terceros, como por ejemplo el reciente proyecto Galo Ídolos, que permite a cualquier fan del Atlético Mineiro recibir mensajes personalizados por parte de las estrellas del equipo? ¿Esto es algo de terceros? ¿No es de ustedes, Débora? A ver, cuéntanos un poco. No es nuestro, es de terceros, sí, pero son mucho próximo de nuestro equipo de marketing, negocios, en fin. Y bueno, para mí el proyecto de Galo Ídolos es algo que beneficia a muchas personas. Para el torcedor, para la afición que quiere regalar a alguien con un mensaje de su ídolo, del ídolo de la persona, para un cumpleaños, para un mensaje de amistad, para alguien que está lejos, para el jugador que muchas veces se queda olvidado por la media y hasta por el club, muchas veces, ¿no? Y necesita una ayuda financiera también, y para que él muchas veces... Lo más importante para él es acordarse de él y todo lo que ha hecho por el club. Entonces, para él es mucho importante también. Y para el club, que puede hacer este homenaje a él y posibilitar esta conexión del jugador y la plataforma y esta forma de generar algún dinero mucho más pensando en él,
pero también en el club. Entonces es un negocio que para mí me parece bien a todos los envolvidos, y estamos incluso empezando con el equipo femenino de fútbol para que ellas también tengan esa oportunidad y principalmente que puedan conectarse con las chicas, con las niñas que quieren jugar o ser jugadoras de fútbol. Entonces para mí es una forma más de punto de contacto del club con su fan y con un potencial muy grande. Muy grande. Muy buena iniciativa, además de que te ayuda a conocer un poquitito más del fan con esto, y para el fan yo creo que recibir genera tu ídolo. Exacto, y generan otros datos, nuevos datos también. Exacto. Nos quedan 5 minutos, voy a tirar una pregunta para Carlos, Heidi y Pablo. En cuanto a las diferentes redes sociales que vienen utilizando para la comunicación con sus audiencias, ¿qué cambios han notado con respecto a las preferencias del público y la efectividad de cada plataforma? Yo creo que ha habido nuevos players. Definitivamente hace 2 años nadie hablaba de TikTok y ahorita, por lo menos en México, ya llega a 40 millones de personas. Entonces ya se convirtió en la segunda red más importante, ya tienes que empezarla a voltearla a ver, y aparte empezarla a hablar en su idioma, porque no es lo mismo contenido que generas para Instagram, para Facebook, que para TikTok. Entonces, esa misma innovación te trae también una necesidad de estar evolucionando. Como comentaba Rodrigo con su estrategia, no estrategia, pues tienes que estar muy al pendiente de todo lo que va de las nuevas tecnologías. Entonces, puedes haber planeado X cosas para este torneo, pero si de repente ahora empiezan a consumir TikTok, pues inicias con TikTok, y cuando inició TikTok eran bailes, entonces pues tienes que hacer los metados bailes, pero ahora ya no, ahora ya están con los vivos. Entonces, tienes que tener muy buen olfato para estar detrás de cada una de las tendencias. Sí, ahí compartiendo, como dijo Carlos, esto es un mundo que se mueve a una velocidad increíble, ¿no? Y que es un gran reto para todos los que estamos aquí en este panel y los que nos escuchan. Uno tiene que leer y ponerse al día, porque ya tú crees que te pones al día y mañana sale una plataforma nueva y el plan estratégico, y entonces todo el mundo, ¿verdad? Es increíble el mundo que nosotros vivimos. Yo me imagino que a Pablo, a Débora, a todo el mundo le pasa lo mismo. Rodrigo, viene la UEFA Champions League, hace algo y todos recibimos el mismo correo. Lo hace la NBA, recibimos el mismo correo. Lo hace Fórmula 1, recibimos todo el mismo correo, pero no damos abasto. Entonces, pues hay que mantenerse súper informado, pero yo creo que, como mencionó Carlos, la voz auténtica, ¿verdad? Eso es súper importante. Tienes que hablar con ellos en su idioma, en la forma muy auténtica, y para nosotros, pues por eso nos enfocamos mucho en video, y como mencionó Pablo, también usar personas que ya ellos se relacionan, los influencers que ya ellos están siguiendo. Antes, muchos tenían la estrategia de jalar, ¿verdad? Ven a mi mundo. Y ahora uno tiene que decir, no, dame permiso para yo entrar a tu mundo y hablar contigo en tu mundo. Y yo creo que ese es el cambio más grande que nosotros estamos viendo y adaptándonos, porque es un proceso de adaptación. Yo coincido 100%, sobre todo con lo último que dijo Heidi, de moverte hacia donde están ellos, ¿no? Ya esa idea de que van a venir a ti está completamente obsoleta. Tienes que buscar ahí la forma de entrar, y precisamente ahí lo que decía Carlos, el diversificarte, decir, pues a ver, a este segmento le puedo llegar vía TikTok y este es el tipo de contenido que tengo que estar generando. También lo que yo diría es que hay que estar muy alertas, y no porque alguien entró a TikTok quiere decir que todos tenemos que estar en TikTok. A veces puede ser más efectivo no estando en esa plataforma y concentrarte en donde tienes a lo mejor un bulk o un número de seguidores más importante y donde conectan mejor contigo porque tu audiencia es de cierto perfil. Entonces, ahí es donde hay que ser muy, no el generar más o el tratar de estar, de abarcar mucho, a veces termina siendo un poco menos efectivo. Entonces, yo creo que hay que ser ahí muy, muy estratégicos, entendiendo lo que decía Rodrigo. Cambia esto tan rápido que es por eso que no hay que brincar en el primer barco que encuentras, ¿no? Sino pensar muy bien, a dónde me va a llevar, no quiero quedarme a la mitad del camino y que dentro de 6 meses esta plataforma desaparezca, porque ha pasado mucho, ¿no? De que empieza una plataforma, es el boom, son 2 meses y de repente se muere, empieza a bajar y de repente sale algo nuevo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en dónde pues ponemos cada uno de los huevos, en qué canasta ponemos esos huevos. Súper importante lo que dijo Pablo, si lo vas a hacer, lo haces bien, coincido 100%, si no, mejor ni lo hagas.
Hoy, muchas gracias, panel. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Se me quedaron ahí unas preguntas sobre el deporte femenino que quería hacer, pero bueno, lamentablemente nos tendremos que encontrar el próximo año para seguir hablando de esto. Un abrazo a todos, muchas gracias por su tiempo y por contarnos su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.